Me excluyeron durante 12 años. Jamás esperaron volver a verme, hasta esa noche en Mónaco. Cuando bajé del Rolls Royce frente a ellos, vieron por primera vez cómo era el éxito sin su ayuda. Sus sonrisas se congelaron. Pensaron que me había ido, borrada de cada foto familiar, de cada festividad, de cada conversación durante 12 años. Ni una sola llamada, ni una sola palabra. Luego, una noche en Mónaco. Los flashes de las cámaras estallaron y salí de un Rolls Royce frente a ellos. Mi padre se quedó helado. La sonrisa de mi madre se resquebrajó. La mujer que habían enterrado en silencio acababa de convertirse en alguien a quien no podían ignorar. La seda de mi vestido capturó la luz de la mañana mientras estaba de pie frente al ventanal que iba del suelo al techo. Mónaco se extendía debajo de mí, piedra pálida, agua azul y demasiada perfección. Levanté la barbilla ante el cristal. 12 años de silencio no me habían debilitado, me habían enseñado a caminar sin pedir permiso. Mi cabello, antes salvaje y oscuro, ahora estaba liso y pulcro. Me sujeté un mechón detrás de la oreja y practiqué una sonrisa, educada, indescifrable, del tipo que hace que la gente se pregunte qué sabes tú que ellos no. En algún lugar de la planta baja, el conductor esperaba para llevarme a la gala automovilística Aurum. Esa noche, pasaría junto a los fotógrafos, estrecharía la mano de hombres que pensaban que el poder era una colonia y fingiría que nada de eso dolía todavía. El reflejo cambió y de repente volví a tener 23 años, de pie en el comedor de mi padre en Newport Beach. El olor a café, el tintineo de la plata. Ricardo Vega estaba sentado a la cabecera de la mesa, sosteniendo un periódico con tanta fuerza que crujía. Mi rostro me devolvía la mirada desde la primera plana. Isabella Vega abandona la UCLA. Dejó caer el periódico con un golpe seco. Has avergonzado a esta familia. Recuerdo mi corazón martilleando, pero mi voz era firme. Quiero construir algo por mi cuenta. Se rió una vez, de forma cortante. Te estás alejando de todo lo que te dimos. Bien, vete. Pero no vuelvas cuando fracases. Mi madre, Elena, no habló. Solo nos miraba a ambos, sus dedos apretando el tallo de su copa. Estaba aterrorizada de perder su lugar en su mundo. Mi hermana, Sofía, miraba fijamente su plato. Nadie se movió para detenerme. Hice mi maleta en silencio. Cada rincón de esa casa se sentía más frío de lo que recordaba. En la puerta, me volví una vez, esperando estúpidamente que alguien me llamara. Nadie lo hizo. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue más suave de lo que esperaba, pero fue un corte limpio. Cuando dejas un lugar que una vez llamaste hogar, no te llevas recuerdos, te llevas cicatrices. Pasé esa noche en un motel junto a la Pacific Coast Highway, con el océano zumbando a través de las paredes. Recuerdo estar sentada en el borde de la cama, contando el dinero de mi cartera, diciéndome a mí misma que nunca más les pediría ayuda. No sabía cómo sería el día siguiente, solo sabía que tenía que ser mío. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó. La ventana en Mónaco me devolvió la mirada. La misma mujer, un mundo diferente. Afuera, los yates flotaban como fantasmas blancos. Adentro, el aire olía a perfume y poder. Metí mi teléfono en mi bolso de mano, eché un último vistazo en el espejo. Mi reflejo ya no temblaba. Había aprendido a ocultar el temblor bajo la quietud. El ascensor sonó mientras las puertas se abrían. Entré, mis tacones resonando contra el mármol. Las paredes de espejo capturaron una docena de versiones de mí, la chica que se fue, la mujer que regresaba, la que había dejado de esperar una disculpa. Mi corazón latió una vez, con fuerza, mientras el ascensor comenzaba su lento descenso. Cerré los ojos y dejé que el zumbido de los cables llenara el silencio. Aún no lo sabían, pero esa noche el destino me devolvería todo lo que me quitaron. Y cuando las puertas se abrieran, estaría lista. El sonido de las olas fue lo único que me hizo compañía ese primer invierno en Los Ángeles. Mi apartamento apenas era lo suficientemente grande para una cama, una cómoda y una ventana que daba al Pacífico. Pero el océano me recordaba que algo vasto todavía existía más allá de lo que había perdido. El alquiler estaba atrasado, mis zapatos tenían agujeros y mi currículum parecía una lista de errores. Aún así, ponía la alarma a las 5 cada mañana. Si no podía controlar nada más,
al menos podía controlar eso. Al amanecer, ya estaba en mi bicicleta, pedaleando hacia el pequeño hotel en Ocean Avenue donde trabajaba en la recepción. El aire salado me picaba en los ojos. Repetía las mismas palabras en mi cabeza con cada pedalada: no necesitas que nadie te elija, mientras no dejes de aparecer. El vestíbulo olía a café barato y a cera para muebles. Me puse mi placa con el nombre, alisé mi chaqueta y sonreí antes de que el primer huésped entrara por las puertas. No era falso, era una armadura. Esa mañana, un hombre con un traje de lino golpeó su mano en el mostrador. Llevo 20 minutos esperando mi suite. ¿Ustedes saben siquiera lo que significa el servicio al cliente? Miré la computadora, vi el retraso y dije con calma: señor Alvarado, entiendo su frustración. Permítame cambiarlo a nuestra habitación con vista al mar. Corre por cuenta de la casa por las molestias. Su ira se desinfló como el aire de un globo. Bueno, está bien. Solo asegúrese de que mis maletas estén allí arriba. Por supuesto. Le entregué la nueva tarjeta de acceso, sonreí mientras se alejaba y exhalé cuando estuvo fuera de la vista. Cuando me di la vuelta, una mujer estaba de pie cerca del borde del vestíbulo. 50 y tantos años, elegante de esa manera natural que a veces da el dinero. Pelo canoso recogido en un moño bajo, traje sastre azul marino. Me observaba con interés, una pizca de sonrisa asomando en sus labios. Eso lo manejó bien, dijo, acercándose. ¿Es usted la gerente aquí? Negué con la cabeza. Solo una recepcionista. ¿Estudia negocios u hotelería? No. La miré a los ojos, sintiéndome extrañamente sin miedo. Estudié supervivencia. Ella rió suavemente, como si no esperara honestidad. Esa es la mejor clase de educación. Metió la mano en su bolso y sacó una sencilla tarjeta blanca. Soy Victoria Reyes. Invierto en personas que hacen que las cosas funcionen cuando no deberían. Si alguna vez está lista para una oportunidad, llámeme. Tomé la tarjeta, le di las gracias y la guardé en mi cartera. El nombre se sentía pesado, como si perteneciera a un mundo que siempre me había rechazado. Esa noche, en mi diminuto apartamento, miré esa tarjeta bajo la luz amarilla. Quería creer que era real, pero la esperanza me había quemado antes. La deslicé en el cajón junto a mi cama y me dije a mí misma que no volviera a pensar en ello. Pasó un año. La rutina nunca cambió: despertar, trabajar, dormir. Ahorré cada propina, cada dólar de horas extras, hasta que mi cuenta de ahorros mostró 4 dígitos por primera vez. Todavía no la había llamado. No creía que alguien como Victoria Reyes se acordara de una chica como yo. Entonces, un jueves por la mañana de 2015, mi teléfono sonó mientras doblaba sábanas en la oficina trasera. Una voz suave dijo: señorita Vega, soy Victoria Reyes. Espero que siga siendo tan valiente como lo fue ese día en la recepción. Me quedé helada, con la sábana a medio doblar. Señora Reyes. Yo. No pensé que se acordaría de mí. Recuerdo la determinación cuando la veo. ¿Puede reunirse conmigo mañana? Hay un café en Rodeo Drive. A las 10 de la mañana. Al día siguiente, llegué con mi único blazer limpio, aferrando un bolso de segunda mano. El café olía a expreso y a dinero. Victoria estaba sentada junto a la ventana, la luz del sol aureolando su cabello plateado. Sonrió como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. He estado observando algunas propiedades costeras, comenzó, deslizando una carpeta sobre la mesa. Pequeños resorts subdesarrollados que podrían prosperar bajo la visión correcta. Usted tiene esa visión, señorita Vega. Simplemente no tiene el capital. Ahí es donde entro yo. Hojeé las páginas, fotos de cabañas desgastadas, notas con su letra pulcra. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo una sociedad. Invertiré $200,000. Usted gestionará las operaciones, la marca, todo. Si tiene éxito, dividimos las ganancias. Si fracasa, yo asumo la pérdida. Parpadeé, sin estar segura de haber oído bien. ¿Por qué yo? Sus ojos se suavizaron. Porque me recuerda a quién era yo antes de dejar que el mundo me dijera lo que no podía hacer.
Mi pulso retumbó en mis oídos. El número en el papel bien podría haber sido 1.000.000. Casi podía oír a mi padre burlándose, llamándolo una tontería. Esa fue razón suficiente para decir que sí. Aún así, pregunté en voz baja, ¿cuál es el truco? No hay truco, dijo. Solo una promesa, trabajará más duro que nunca en su vida. Y si esto tiene éxito, nunca dejará que nadie le diga que tuvo suerte. Firmé el contrato con manos temblorosas. Ella extendió su palma, se la estreché, sintiendo el peso de algo irreversible. Cuando salí, el cielo sobre Beverly Hills era de un azul suave y benévolo. Caminé hasta llegar al borde de la ciudad, donde podía ver la débil línea del océano en la distancia. Susurré para mí misma, casi riendo, lo hice. Luego, más suave, no lo arruines. Esa noche no pude dormir. Seguía repasando sus palabras, invierto en personas que hacen que las cosas funcionen cuando no deberían. Por primera vez desde que me fui de casa, no estaba huyendo de algo. Estaba corriendo hacia algo. Al amanecer, conduje hasta Carmel BYDSA para ver la propiedad. 2 cabañas deterioradas frente a los acantilados. La pintura se desconchaba, la sal corroía las ventanas. El viento del océano enredó mi cabello, frío y vivo. No era mucho, pero era mío. Me quedé allí hasta que el sol rompió el horizonte, derramando oro sobre las olas. Las gaviotas graznaban sobre mi cabeza, y sentí algo que no había sentido en 12 años, esperanza. A veces, nadie cree en ti cuando no tienes nada. Pero a veces, una persona ve lo que tú aún no te has atrevido a creer. Me volví hacia el resort vacío, el papel todavía tibio en mi mano, y sonreí. El comienzo de Vega Holdings no tuvo corte de cinta ni aplausos. Solo el sonido del mar, recordándome que finalmente estaba construyendo algo que no podía ser arrebatado. Para 2017, Vega Holdings tenía 2 resorts abiertos, uno próspero en Carmel BYDSA y otro recién renovado cerca de Laguna Beach. La gente me llamaba ambiciosa, incansable, visionaria. No veían las ojeras bajo mis ojos o la pila de facturas impagadas que crecía como una amenaza silenciosa en mi escritorio. El zumbido de la luz de neón sobre mí se mezclaba con el constante tic-tac del reloj de pared. Solía pensar que el éxito olía a aire salado y champán. En cambio, olía a tinta, metal y agotamiento. Esa mañana, sonó el teléfono. Mi estómago se contrajo incluso antes de contestar. Señorita Vega, dijo el banquero, educado pero distante, uno de sus principales inversores ha retirado su financiación, con efecto inmediato. Mi bolígrafo se congeló a mitad de una firma. Eso no es posible, dije en voz baja. ¿El contrato? Ejercieron su cláusula de salida anticipada, interrumpió. Incertidumbre del mercado. Mi mano tembló, pero mi voz no. Convocaré una reunión. Gracias. Colgué. Me quedé mirando la pared durante un minuto entero, luego me levanté. El pánico era un lujo que no podía permitirme. 2 horas después, estaba en una sala de juntas con 5 personas. Todos hombres, todos mayores, todos mirándome como si esperaran que me quebrara. La lluvia golpeaba con fuerza el cristal detrás de ellos, empañando la vista del Pacífico. Uno de ellos, el director financiero, dijo suavemente, sin ese capital, la propiedad de Carmel no podrá pagar la nómina el próximo mes. Miré los números en la pantalla. Millones que no tenía. Empleados que dependían de mí. No vamos a cerrar, dije. Isabella. Hipotecaré mi apartamento, dije antes de poder pensarlo mejor. Lo usaré como garantía. Cubriremos el déficit. Solo denme 60 días. La sala se quedó en silencio. Alguien carraspeó. Eso es arriesgado. Lo miré a los ojos. También lo es construir algo de la nada. 60 días. Cuando terminó la reunión, salí al estacionamiento sin paraguas. La lluvia caía con fuerza, empapando mi cabello, mi chaqueta, mi determinación. Me senté en el coche, con el motor apagado, el parabrisas empañado. Mi reflejo en la ventanilla parecía el de una extraña, mojada, cansada y enfadada. Pensé que ser repudiada por mi familia era el peor tipo de dolor. Estaba equivocada.
Ser traicionada por el sueño por el que te habías desangrado era peor. Encendí la radio solo para llenar el silencio. Se reproducía un segmento de noticias. La voz de mi padre. Ricardo Vega, dijo el reportero, en la gala de filantropía del condado de Orange esta noche, hablando sobre los valores familiares y la importancia del legado. Su voz llenó el coche, confiada y ensayada. Un apellido familiar significa algo cuando representa integridad, disciplina y orgullo. Me reía a carcajadas, el sonido agudo en el pequeño espacio. ¿Orgullo? ¿Integridad? El hombre no había llamado a su hija en 12 años, pero aún podía dar lecciones sobre valores familiares en televisión en vivo. Quizás legado es solo una palabra que los hombres ricos usan para excusar sus fracasos, mascullé, limpiándome la lluvia de la mejilla que podría haber sido lágrimas. El teléfono vibró en mi regazo. Número desconocido. Casi lo ignoro. Entonces vi las iniciales en la pantalla, VR Victoria. Mi voz se quebró cuando respondí. Me enteré de lo de tu inversor, dijo, tranquila como siempre. No me llamaste. No quería pedir más. No se trata de eso. Se trata de confianza. Construiste algo real, Isabella. No voy a dejar que lo pierdas porque un cobarde se asustó. Tragué saliva. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que invertiré otro $250,000. Sin condiciones. Solo una promesa, ni se te ocurra rendirte ahora. Por primera vez ese día, mi garganta se cerró en torno a las palabras. Yo. No sé cómo agradecértelo. Ya lo hiciste, dijo suavemente. Al no rendirte. La línea se cortó. Miré el teléfono, incrédula. Luego, mi reflejo empapado en el cristal. La lluvia había parado sin que me diera cuenta. Salí del coche. La tormenta había despejado el aire, agudo con el olor a sal. Podía oír el océano de nuevo, constante y vivo, las olas rompiendo contra los acantilados de abajo. Caminé hacia el borde hasta que la brisa me golpeó la cara. Las nubes se rompieron, dejando que la luz del sol se derramara. Incliné la cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados, sintiendo el calor en mi piel. El miedo no desapareció, pero aflojó su agarre. La gente piensa que el éxito es una línea recta. No lo es. Es caer una y otra vez y fingir que los moratones son parte del diseño. Esa noche, me quedé en el resort de Carmel. Los pasillos olían a cera de madera y aire salado, el mismo aroma que me había consolado cuando no tenía nada. Caminé por el vestíbulo vacío, descalza, el suelo de mármol frío bajo mis pies. Mañana habría contratos que reescribir, inversores que convencer, personal que tranquilizar. Pero por ahora, había silencio. Me senté afuera en la terraza con vistas al mar. El horizonte era de un azul pálido, casi plateado. Mis manos todavía temblaban por la adrenalina, por el alivio, por el peso de lo que casi había perdido. En algún lugar, mi padre probablemente todavía estaba en un escenario, recibiendo aplausos por palabras que no vivía. Y aquí estaba yo, empapada, agotada, pero viva. Todavía de pie por mis propios medios. El viento se levantó, azotando mi cabello contra mi cara. Sonreí débilmente, susurrando al aire salado, no me rompiste. Las olas respondieron con su ritmo infinito, de la misma manera que siempre lo habían hecho. Me quedé sentada allí hasta que la última luz se desvaneció, y por primera vez en mucho tiempo, me permití creer que tal vez todavía podía ganar. Para 2020, la oficina de Vega Holdings no se parecía en nada a los espacios reducidos que solía alquilar. Las paredes de cristal daban al centro de Los Ángeles, la luz del sol se derramaba sobre el acero y el mármol. Desde aquí, podía ver el horizonte brillar a través del smog. Me recordó algo que Victoria Reyes me dijo una vez: cuando finalmente puedas ver la ciudad desde arriba, no olvides cómo se veía desde la calle. Esa mañana, me reunía con un candidato para el nuevo puesto de director de operaciones. Javier Morales llegó 10 minutos antes, con un traje gris a medida pero sin arrogancia. Llevaba su currículum en una mano y un cuaderno en la otra. Había algo deliberado en su forma de estar de pie, como si ya hubiera decidido qué tipo de impresión causar. Se sentó frente a mí, escaneando la vista del ventanal antes de volverse. He leído sobre Vega Holdings, dijo.
Han crecido rápido para una empresa que comenzó hace menos de una década. Tengo curiosidad. La gente dice que comenzó como recepcionista de hotel. ¿Es eso cierto? Sonreí levemente. Casi. Comencé siendo expulsada de mi propia casa. Parpadeó, luego rió suavemente. Esa es una forma de empezar un currículum. No contrato por encanto, señor Morales, dije con calma. Contrato por resistencia. Este trabajo no se trata de mantener las cosas estables. Se trata de construir mientras el suelo tiembla. Asintió. Entiendo la volatilidad. Trabajé 12 años en Geraisen Travel Group. Soportamos 2 recesiones y una fusión que casi nos mata. ¿Qué le hizo irse? Dudó. Un CEO que dejó de escuchar. No me gusta seguir órdenes de personas que creen que son intocables. Eso me hizo detenerme. Entonces, tal vez nos llevemos bien, dije. 2 días después, firmó el contrato. Cuando extendió su mano, la tomé. Bienvenido a Vega Holdings, dije. Aquí no hacemos promesas, cumplimos plazos. Sonrió. Puedo trabajar con eso. Me dije a mí misma que no necesitaba lealtad, solo competencia. Pero Javier me demostró que estaba equivocada. Durante los siguientes 2 años, se convirtió en la calma en cada tormenta. Aprendió cómo pensaba antes de que lo dijera. Podía anticipar mi duda antes de que la mostrara. Una vez, después de una larga negociación que casi colapsa, entró en mi oficina con 2 cafés y dijo, hemos sobrevivido a cosas peores, ¿no? No era una pregunta. Era una declaración de hechos. Para 2022, nuestra empresa había crecido más allá de lo que me atrevía a imaginar. 3 resorts, 2 asociaciones con inversores internacionales y una comezón persistente que no podía ignorar, la sensación de que era hora de mirar más allá de la costa estadounidense. Durante una reunión de estrategia una tarde, Javier abrió un mapa digital. Europa, dijo simplemente. Estamos listos. Me incliné sobre la mesa de conferencias. Muéstrame dónde. Hizo zoom en la Riviera. Un círculo rojo apareció alrededor de Mónaco. Es pequeño, pero el nombre tiene peso. Los turistas, los lazos comerciales, el mercado de lujo. Todo está alineado con nuestra marca. Y está la gala automovilística Aurum. Todos los que importan en la hostelería y las finanzas asisten. La palabra Mónaco quedó en el aire como un desafío. El lugar que solo había visto en revistas, el mundo del que mi familia solía presumir de visitar, el tipo que una vez pareció inalcanzable. Hagámoslo, dije finalmente. Haz las llamadas. Necesitaremos patrocinio, acceso. Unos meses después, nuestro equipo financiero realizó una auditoría completa para prepararse para la expansión. Javier entró en mi oficina un viernes por la tarde, con un archivo en la mano, su expresión cuidadosa. Necesito mostrarte algo, dijo. Uno de los fondos más pequeños de nuestra cartera, Bestbridge Capital, resulta estar parcialmente respaldado por Grant Development Group. Me tomó un segundo que el nombre registrara. ¿Grant Development? Asintió. La compañía de tu padre. El aire en la habitación se quedó quieto. Mi reflejo en la pared de cristal me devolvió la mirada, con la mandíbula apretada. ¿Cuánta exposición? El 3% de nuestra base total de inversión. Si liquidamos, perdemos quizás 4 o 5 millones. Tomé la carpeta, la hojeé, escaneando números que se volvían borrosos. La idea de que cualquier parte del imperio de mi padre hubiera tocado el mío me revolvió el estómago. Véndelo, dije. Javier frunció el ceño. Isabella, esa es una reacción visceral. Es propiedad indirecta, probablemente ni siquiera se den cuenta de que están involucrados. Entonces no lo echarán de menos. No quiero un solo dólar de su nombre en mis libros. Dudó. Asumiremos una pérdida. Levanté la vista. La libertad cuesta lo que cuesta. Me estudió por un momento, luego asintió. Me encargaré de ello. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé junto a la ventana y observé las luces de la ciudad pulsar abajo. En algún lugar, mi padre probablemente estaba sentado en su oficina de Newport Beach, creyendo que todavía controlaba la narrativa.
Pero yo estaba escribiendo una diferente. Para el final de ese trimestre fiscal, habíamos limpiado la cuenta. Los libros estaban limpios. Cada centavo en nuestros libros mayores ahora provenía del trabajo por el que había luchado. Unos meses después, Javier entró con una carpeta etiquetada Gala Automovilística Aurum, propuesta de patrocinio 2025. Aceptaron nuestra oferta de patrocinio, dijo, colocando la carpeta en mi escritorio. Seremos un socio hotelero destacado. Rolls-Royce también está a bordo. Es una oportunidad de relaciones públicas masiva. Ojeé la propuesta. Las imágenes brillaban, candelabros de cristal, recepciones frente al mar y el escenario de la gala bajo las estrellas de Mónaco. ¿Estás seguro de que podemos permitirnos esto?, pregunté, medio sonriendo. Él devolvió la sonrisa. No podemos permitirnos no hacerlo. Cuando se fue, me quedé en mi escritorio, mirando la palabra Mónaco en la portada. Mis dedos trazaron el logo en relieve de Rolls-Royce en papel de plata. Mónaco. La tierra de los intocables. El lugar donde mi padre una vez hizo viajes de negocios a los que nunca fui invitada. Ahora, sería el escenario donde todo cerraría el círculo. A la mañana siguiente, firmé el contrato. El bolígrafo se sentía más pesado de lo habitual. El momento, demasiado silencioso para lo que significaba. Mientras veía mi firma secarse en la página, susurré en voz baja, Mónaco. El lugar donde el pasado por fin se inclina. La luz del sol captó el reflejo del emblema de Rolls-Royce en la pared de la sala de conferencias, y por un instante, me vi allí, vestida de plata, caminando bajo las mismas luces que una vez les pertenecieron a ellos. El aire nocturno en Mónaco estaba cargado de perfume y dinero. La música se derramaba del pabellón Aurum, ese tipo de jazz suave que hace que la gente se sienta importante. Los flashes estallaban como fuegos artificiales mientras el Rolls-Royce Phantom se detenía en la alfombra roja. Podía ver mi reflejo en la ventanilla tintada, serena, intocable, todo lo que había pasado 12 años convirtiéndome. La puerta se abrió. El sonido exterior golpeó como una ola, voces, cámaras, mi nombre. Isabella Vega, gritó alguien. La CEO más joven que patrocina la gala de este año. La multitud se abrió mientras pisaba la alfombra. Vestido plateado, pendientes de diamantes, cada destello de luz rebotando en mí como prueba de que existía. El salón de baile brillaba en oro. Los candelabros arrojaban luz sobre las mesas de cristal, el zumbido de las copas de champán elevándose sobre la banda. Respiré hondo. Cada paso era deliberado, firme, controlado. No se trataba de venganza, se trataba de reconocimiento. Al otro lado de la sala, una voz familiar rió. Me giré ligeramente. El perfil de mi padre, perfectamente iluminado. Ricardo Vega estaba de pie junto a mi madre, su postura seguía siendo la misma, imponente, orgullosa, distante. Sofía estaba con ellos, inclinándose para susurrar algo. No había visto sus rostros en más de una década, pero los detalles no se habían desvanecido, el collar de perlas de mi madre, los gemelos de mi padre grabados con el escudo familiar, los símbolos de todo lo que me habían dicho que no merecía. Me moví hacia el escenario mientras el maestro de ceremonias ajustaba el micrófono. Damas y caballeros, el evento de esta noche es presentado por una de las compañías hoteleras de más rápido crecimiento en el mundo, Vega Holdings. Por favor, den la bienvenida a nuestra patrocinadora principal, la CEO Isabella Vega. La sala se quedó en silencio. La risa de mi padre se detuvo a medio aliento. Su mano se congeló alrededor de su copa. Elena se giró bruscamente, sus ojos muy abiertos, buscando en la multitud hasta que me encontró. La boca de Sofía se abrió, pero no salió ningún sonido. Los susurros se elevaron como el viento entre las hojas secas. ¿Dijo Vega? ¿No es esa su hija? Pensé que había desaparecido. Pasé junto a ellos sin una mirada, aunque podía sentir el calor de sus ojos en mi espalda. Mi corazón estaba tranquilo, firme. Sigue caminando, me dije. Perteneces aquí. Las luces del escenario eran cálidas. Me enfrenté a la multitud, sonreí levemente. Buenas noches, dije al micrófono. Es un honor estar aquí esta noche, entre tanta gente que entiende lo que significa construir algo que perdura. Un aplauso recorrió el salón. Miré a la audiencia,
mi mirada barriendo lo suficiente como para encontrar la mesa cerca del centro, la de mis padres. El rostro de mi padre se había puesto pálido. La copa de vino se le escapó de la mano y se hizo añicos contra el suelo de mármol. Elena se llevó la mano a la boca. Dejé que la pausa se alargara. No lo suficiente como para ser cruel, solo lo suficiente para ser recordada. Pensaron que desaparecí, dije en voz baja, las palabras solo para mí. Pero solo estaba fuera del escenario. Cuando bajé del podio, el anfitrión me agradeció, ajeno a la corriente que corría por debajo de los aplausos educados. Le devolví la sonrisa al maestro de ceremonias, asentí una vez y me dirigí hacia el fondo del salón. Al pasar por la mesa de mi familia, pude oír el susurro más leve de mi madre. Isabella. Susurró, mitad oración, mitad incredulidad. No me detuve. Mis tacones resonaban contra el mármol, un ritmo que llenaba el silencio entre nosotros. Mi padre no se movió. Solo miraba fijamente, su orgullo resquebrajándose como el cristal en el suelo. Llegué a las puertas de la terraza y salí. El aire era más fresco allí, más suave. El mar se extendía abajo, las luces de los yates brillando sobre el agua oscura. Me apoyé en la barandilla, exhalé lentamente. El ruido del salón de baile se desvaneció en el fondo, reemplazado por el bajo zumbido de la noche. Durante 12 años, había imaginado este momento. Pensé que se sentiría triunfante, eléctrico. Pero no fue así. Se sintió silencioso, como estar al borde de algo que ya había conquistado hace mucho tiempo. A través del cristal, todavía podía verlos. Ricardo de pie, rígido. Elena agarrando su brazo. Sofía atrapada entre ellos. Me pregunté si estaban enfadados, avergonzados o simplemente atónitos de que hubiera aprendido a existir sin ellos. Javier se unió a mí unos minutos después, con 2 copas de champán. Lo hiciste, dijo, pasándome una. Sonreí débilmente. No dije. Solo les recordé quién soy. Chocó su copa contra la mía. Eso es mejor que cualquier discurso. Nos quedamos allí en silencio, el sonido de las olas y la música lejana llenando el espacio entre las palabras. Detrás del cristal, los invitados reanudaron sus risas, el tintineo de las copas enmascarando la fractura que acababa de abrirse en la imagen perfecta de una familia. Miré una vez más hacia mi padre. Todavía me estaba mirando, su expresión indescifrable. Los ojos de mi madre brillaban a la luz. Por un momento, pensé que podría acercarse. No lo hizo. La banda adentro cambió a una canción más lenta. Las luces se atenuaron, la multitud se movió hacia la pista de baile. Dejé mi copa vacía en la barandilla, mi reflejo brillando débilmente en la ventana. Esa noche, no les hablé. No lo necesitaba. El silencio entre nosotros decía todo lo que las palabras no podían. Mientras las primeras notas del jazz se adentraban en la noche, me alejé del salón de baile, el zumbido de las cámaras desvaneciéndose detrás de mí. Las estrellas sobre Mónaco eran pálidas y distantes, pero eran mías para mirarlas. A veces, la venganza más ruidosa es la que no hace ningún sonido. Dejé el ruido atrás y dejé que el silencio me llevara a casa. 2 días después de la gala, mi nombre estaba en todas partes. Internet había hecho lo que siempre hace, convertir un momento de silencio en un espectáculo. Isabella Vega, la hija que regresó, decía el titular, bajo una foto mía saliendo del Rolls Royce. Millones de visitas, docenas de artículos de opinión. La noche en Mónaco era tendencia en todas las plataformas. Estaba sentada en mi escritorio en Los Ángeles, la ciudad brillando a través del cristal detrás de mí. El vídeo se reproducía en la pantalla una y otra vez. Sin sonido. Luces parpadeando alrededor de los bordes de mi sonrisa congelada. Javier se apoyó en la pared, observándome observarme a mí misma. Podemos manejar esto, dijo. Adelantarnos, controlar la narrativa antes de que se descontrole. Negué lentamente con la cabeza. No puedes controlar la curiosidad, Javier. La gente cree lo que necesita creer. Pero puedo contar mi versión. Y eso es suficiente. Me estudió por un momento, luego asintió. Entonces, la contamos con cuidado. Al mediodía, llegó Marcos Ríos,
Un estratega de relaciones públicas con la tranquila confianza de alguien que ha sobrevivido a suficientes escándalos como para saber que todo fuego puede convertirse en luz. Desplegó su portátil y una pila de notas. Primero que nada dijo, no eres la villana. Esas son las buenas noticias. Pero la gente ama un arco de redención más que un escándalo. Nos apoyaremos en eso. Levanté una ceja. ¿Un arco de redención? Yo no fui la que cayó. Sonrió ligeramente. Cierto. Pero para la audiencia, toda mujer que se levanta debe haber caído de algo primero. Es una forma de historia que ya entienden. Démosela, pero en tus términos. Javier cruzó los brazos. ¿Quieres explotar el ángulo familiar? Quiero humanizarlo, respondió Marcos. Una mujer construye un imperio después de ser desterrada. Es poderoso. Reenmarcamos el silencio como fuerza. Llamaremos a la campaña en respeto más allá de las apariencias. Que trate sobre mujeres que triunfan en silencio, que no necesitan gritar para ser vistas. Lo pensé. Las palabras cayeron como un golpe suave. Respeto más allá de las apariencias. Era todo lo que me negaron. Respeto. Pertenencia. Reconocimiento. Asentí una vez. Hagámoslo. La sonrisa de Marcos se ensanchó. Entonces, empezamos mañana. Tendrás que hacer una entrevista. Algo controlado, pulido. Cuenta tu historia sin amargura. La gente sigue la gracia más que la ira. Se fue mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el horizonte de naranja y violeta. Javier se quedó, su reflejo en la ventana junto al mío. Van a arrastrar el nombre de tu familia por el barro, dijo en voz baja. Ellos ya enterraron el mío, respondí. A la mañana siguiente, los titulares cambiaron de tono. La heredera silenciosa que construyó un imperio. Del exilio a la elegancia, el viaje de Isabella Vega. Pero por cada artículo que elogiaba la resiliencia, otro se burlaba, solo estás sacando provecho del legado Vega. Otra niña rica que finge empezar de cero. Los presentadores de televisión me debatían como si fuera una candidata política. Los clips de la gala se repetían una y otra vez, ralentizados para que el momento en que mi padre dejó caer su copa pareciera teatro. En cierto modo, lo era. Dejé de mirar mi teléfono después del tercer día. El ruido tenía una forma de alimentarse de sí mismo. Esa noche, Marcos llamó. CNN Business quiere una exclusiva, dijo. Laura Campos. Es dura pero justa. Quiere hablar de liderazgo, no de familia. Entonces, hagámoslo, dije. La entrevista estaba programada para el viernes por la mañana. Cuando Laura llegó, era más pequeña de lo que esperaba, tranquila, de ojos agudos, su bloc de notas ya abierto. Me estrechó la mano y sonrió. Aprecio que haya aceptado esto, señorita Vega. Imagino que ha sido un torbellino. Podría decirse. Me estudió por un segundo. La han descrito como la hija que regresó. ¿Cómo se ve a sí misma? Hice una pausa. Como alguien que nunca se fue. Solo dejó de esperar a ser invitada. Asintió, garabateando notas. Y los rumores de que su empresa recibió financiación indirecta del grupo de su familia. La miré a los ojos. Cortamos todos los lazos hace años. No hay un centavo de ellos en nada de lo que he construido. Su bolígrafo se detuvo. Interesante. Porque según nuestra investigación preliminar, la sociedad de cartera de su padre solicitó vender varios activos el último trimestre. Uno de ellos vinculado a su empresa europea. Mi estómago se heló. ¿Está diciendo que invirtió en nosotros? No directamente, dijo con cuidado. Pero lo suficiente como para ser noticia si alguien quisiera crear problemas. Le di las gracias, terminé la entrevista y la acompañé a la salida. Cuando la puerta se cerró, me apoyé en ella, con el corazón latiendo fuerte en mis oídos. Javier entró unos minutos después, con el rostro pálido. ¿Lo has visto?, preguntó. Justo ahora. Se frotó la nuca. El equipo de Laura llamó para confirmar detalles. Tienen documentación que muestra que la empresa de tu padre tenía una pequeña participación en uno de nuestros socios.
Lo está presentando como si hubieras usado el apellido familiar para reconstruir tu imperio. Mi voz bajó. Está preparando el terreno para algo más grande. Javier asintió sombríamente. Una demanda, probablemente. Por difamación. Afirmará que tu patrocinio en la gala dañó su reputación. La idea debería haberme enfadado. No lo hizo. Simplemente se sintió predecible, como ver una obra antigua con un nuevo elenco. Me senté en mi escritorio, mirando las luces de la ciudad parpadear más allá del cristal. En algún lugar, mi padre estaba llamando a abogados, diciéndose a sí mismo que estaba defendiendo el legado familiar. Nunca entendería que el legado no se hereda, se construye. Palabra por palabra. Contrato por contrato. Cicatriz por cicatriz. Javier colocó una copia del artículo preliminar en mi escritorio. Laura dice que saldrá mañana. El titular ya me devolvía la mirada. Ricardo Vega, según se informa, prepara acciones legales contra su hija. Lo levanté, leí el primer párrafo y luego lo dejé con cuidado. No quedaba ira, solo un extraño y limpio silencio. Podía sentirlo asentarse en mi pecho, como algo firme, permanente. A algunas personas no les gusta cuando la justicia llega tarde. Les recuerda que la verdad no caduca. Afuera, la lluvia comenzó a caer contra el cristal, suave y deliberada. Apagué las luces, la ciudad brillando abajo como un testigo indiferente. Y susurré a la habitación vacía, que así sea. El juzgado olía a lluvia y a nervios. Los reporteros se agolpaban en las escaleras del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, sus paraguas brillando bajo la luz gris. Las cámaras se giraron tan pronto como salí del sedán negro. «Isabella Vega», gritó alguien. «¿Está lista para enfrentarse a su padre en el tribunal?» No respondí. Mi traje negro me quedaba como una armadura, mis tacones resonando contra el hormigón mojado. Javier caminaba a mi lado, sosteniendo una carpeta de cuero, su expresión indescifrable. ¿Segura de esto?, preguntó en voz baja mientras nos acercábamos a la puerta. He esperado 12 años, dije. Es hora. Dentro, la sala del tribunal estaba más fría de lo que esperaba. Suelos de mármol, luz fluorescente. Filas de extraños que habían venido a ver cómo la familia de otra persona se rompía en público. Mi padre estaba sentado en la mesa del demandante, con la postura rígida, el rostro tallado en la misma arrogancia que solía llenar cada habitación de nuestra casa. Mi madre estaba a su lado, con las manos entrelazadas con fuerza en su regazo, los ojos bajos. Roberto Díaz, su abogado, se puso de pie para hablar. Su señoría comenzó, este caso no es sobre dinero. Es sobre reputación. Ricardo Vega, un hombre de negocios respetado, ha sufrido una humillación pública debido a las acciones imprudentes de su hija, Isabella Vega. Ella se aprovechó del apellido familiar, se presentó como una extraña para obtener simpatía y manchó décadas de legado. Miré al frente. Había pasado mi vida siendo definida por su apellido. Hoy, se sentía como un disfraz que finalmente me había quedado pequeño. Mi abogada, Dana Torres, se levantó. Su voz era firme, inquebrantable. Su señoría, la evidencia demostrará que Vega Holdings es una entidad independiente, fundada, financiada y operada únicamente por la señorita Vega. No hubo difamación, ni uso indebido de la marca familiar. Solo la verdad. Y a veces, la verdad incomoda a la gente. Un murmullo recorrió la sala. La mandíbula de mi padre se tensó. La jueza Karina Méndez se ajustó las gafas, su mirada barriendo la sala. Procedamos con la evidencia. Durante horas, testigos y documentos pasaron por el estrado. Registros financieros, contratos, archivos corporativos. Cada página contaba la misma historia, cada dólar ganado era mío, cada decisión tomada sin su influencia. Aún así, cada vez que mi padre me miraba, podía sentir el peso de su incredulidad. Durante un receso, salí al pasillo. El ruido de los reporteros afuera era débil a través de las paredes. Estaba a punto de tomar un sorbo de agua cuando oí su voz detrás de mí. Isabella. Me giré. Ricardo estaba a unos metros de distancia, con los hombros rectos, la corbata perfectamente anudada, como si las apariencias aún pudieran salvarlo. ¿Crees que el respeto se puede comprar?,
dijo en voz baja. No respondí. Pero se puede ganar. Y yo gané el mío el día que me dijiste que nunca sería suficiente. Sus ojos parpadearon, dolor, ira, algo que casi parecía arrepentimiento. Pero solo por un segundo. Esto no es personal. Son negocios. Fue personal el día que elegiste tu orgullo por encima de tu hija, dije, y luego me di la vuelta. De vuelta en el tribunal, Dana me llamó al estrado. Juré, las palabras se sentían más pesadas que nunca. Hizo preguntas simples, cómo comenzó la empresa, quién invirtió, quién no. Dije la verdad, sin adornarla ni minimizarla. Cuando fue el turno de Díaz de interrogar, sonrió con demasiada facilidad. Señorita Vega, se ha beneficiado del apellido Vega, ¿no es así? Conexiones, oportunidades, influencia. Lo miré a los ojos. El apellido Vega cerró más puertas de las que abrió. Yo construí las mías propias. Él sonrió con desdén. Y sin embargo, eligió conservar el nombre. ¿Por qué? Dudé, luego dije en voz baja, porque también es mío. Simplemente le di un significado diferente. Algunas personas en la sala se movieron. El sonido de los bolígrafos arañando se detuvo por un momento. Díaz pareció molesto. No más preguntas, dijo. El resto pasó rápidamente. La jueza revisó los documentos una vez más, con el ceño fruncido. Afuera, un trueno retumbó sobre la ciudad. Cuando finalmente habló, el aire se quedó quieto. El tribunal no encuentra fundamentos para la difamación o el uso indebido de la reputación de la familia Vega. La evidencia muestra que Vega Holdings es una entidad independiente y la señorita Vega no tiene ninguna culpa legal o ética. Se desestima el caso. Las palabras cayeron como una puerta cerrándose. Mi padre no se movió, sus ojos fijos en la jueza, la incredulidad endureciéndose en algo más oscuro. Mi madre se cubrió la boca, sus hombros temblando. El martillo golpeó una vez, el sonido resonó como algo final. Los flashes estallaron tan pronto como salí. Los reporteros gritaban preguntas, los micrófonos se abalanzaban. Javier bloqueó la cámara más cercana mientras nos abríamos paso entre la multitud. «Señorita Vega», ¿qué quiere decirle a su padre? Me detuve, lo justo para que captaran mi rostro en el flash, tranquila, serena, intocable. Nada dije. Ya he dicho todo lo que necesitaba. Llegamos al coche, las puertas cerrándose contra el ruido. Por un momento, me quedé sentada, con las manos quietas. El silencio era denso, pero no vacío. Javier se volvió hacia mí. «Ganaste». Miré la tormenta que se desataba sobre la ciudad. No necesitaba ganar, dije en voz baja. Solo necesitaba que dejaran de decir que estaba equivocada. La lluvia comenzó a caer más fuerte, limpiando las escaleras del juzgado mientras las luces se desvanecían detrás de nosotros. La lluvia llegó temprano esa mañana, suave y gris contra las ventanas de mi oficina. La ciudad abajo parecía borrosa, casi misericordiosa. Estaba revisando contratos cuando mi asistente llamó a la puerta. «Hay alguien aquí que quiere verla», dijo en voz baja. «No tiene cita». No levanté la vista. «Diles que contacten a Javier y programen una». Una pausa. «Dice que su nombre es Elena Vega». El bolígrafo se me escapó de la mano. Por un momento, todo lo que pude oír fue el zumbido del aire acondicionado y la lluvia. «Hazla pasar», dije finalmente. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, mi madre salió, sosteniendo un pequeño sobre, con los bordes gastados y amarillentos. Su paraguas goteaba lluvia sobre el suelo de mármol. Incluso después de todos estos años, se movía como si tuviera miedo de ocupar espacio. El guardia de seguridad dudó. Javier, de pie cerca de la entrada, hizo un pequeño gesto con la cabeza. «Está bien», dijo. Se acercó lentamente, sus ojos escaneando la oficina, las paredes de cristal, las portadas de revistas enmarcadas, las placas con mi nombre. Cuando su mirada me encontró, se detuvo. Isabella susurró. «Mamá». La palabra salió más firme de lo que esperaba. Me levanté, señalando la silla frente a mi escritorio. «Siéntate». Obedeció, sus manos temblando ligeramente mientras colocaba el sobre en la mesa.
No he venido a pelear, dijo, su voz apenas un susurro. Vine a decir lo que debería haber dicho hace 12 años. No respondí. Abrió el sobre y sacó una foto antigua. Era mi cumpleaños número 21, yo con un vestido azul pálido, su brazo alrededor de mi hombro, ambas riendo. Había olvidado que ese momento existía. Sus dedos rozaron la foto. Me equivoqué, dijo. Cuando tu padre te echó, no lo detuve. Le tenía miedo. Al mundo, a lo que la gente pensaría de mí. Pensé que el silencio mantendría la paz. La miré, a la mujer que una vez pareció inquebrantable, ahora sentada frente a mí como una confesión en forma humana. Tu silencio no mantuvo la paz, dije en voz baja. Solo hizo la guerra más silenciosa. Las lágrimas llenaron sus ojos. Lo sé. Lo veo ahora. Cada titular, cada fotografía tuya de pie, sola. Vi a la mujer en la que te convertiste y me di cuenta de que no merecía llamarte mi hija. Exhalé lentamente. No necesitas mi perdón, mamá. Necesitas entender que no soy tu enemiga. Nunca lo fui. Extendió la mano sobre la mesa, vacilante, y la colocó sobre la mía. Su piel estaba fría, frágil. Ahora lo entiendo, dijo. Solo desearía haberlo entendido antes. Durante un largo rato, ninguna de las dos habló. La lluvia llenó el silencio. No era perdón, todavía no. Pero era algo cercano. Cuando se fue, se giró en la puerta. Eres más fuerte de lo que yo nunca fui, Isabella dijo en voz baja. No dejes que eso te amargue. No respondí. Solo asentí, viéndola desaparecer en el ascensor. Esa noche no pude dormir. La foto que había dejado estaba en mi escritorio, bajo el suave resplandor de la lámpara. Estudié nuestros rostros, el suyo radiante, el mío más joven, todavía creyendo que el amor y la aprobación eran lo mismo. A la mañana siguiente, Javier irrumpió en mi oficina, con una copia de Los Angeles Times. Tienes que ver esto, dijo. El titular se extendía en la parte superior en negrita, una carta de una madre, cuando el orgullo se convierte en el enemigo del amor. Tomé el periódico, escaneando las primeras líneas. Una vez pensé que el silencio protegía la dignidad. Pensé que la distancia protegía la reputación. Estaba equivocada. El día que vi a mi hija marcharse, confundí el orgullo con los principios. Si pudiera volver atrás, la abrazaría a ella, no a mi miedo. Porque ningún título, ningún legado, ningún matrimonio vale la pérdida del amor. Se me hizo un nudo en la garganta. El artículo continuaba, crudo y sin pulir, una confesión pública que despojaba décadas de imagen. Si mi hija está leyendo esto, espero que sepa que estoy orgullosa. No por su éxito, sino porque se convirtió en todo lo que yo tuve demasiado miedo de ser. Javier se quedó quieto a mi lado mientras terminaba de leer. Está en todas partes, dijo. Televisión, radio, internet. La gente la llama la carta más poderosa del año. Doblé el periódico con cuidado y lo puse sobre el escritorio. Finalmente encontró su voz, murmuré. Esa tarde, los presentadores de noticias leyeron extractos en voz alta, sus voces solemnes. Los comentaristas debatían si el perdón podía sanar a familias como la nuestra. No me importaba el debate. Solo escuchaba sus palabras, llevadas a través de la estática de la radio, a través del ruido de la ciudad. Casi podía oír su suspiro, el tipo de suspiro que llega cuando un secreto finalmente ha dejado de ser una carga. Cerré los ojos, reclinándome en mi silla. El perdón no siempre llega envuelto en una disculpa. A veces, se desliza silenciosamente, disfrazado del aliento de una madre cansada en una mañana lluviosa. La lluvia afuera se convirtió en una llovizna, dejando rastros débiles en el cristal. En algún lugar, ella estaba viendo la misma tormenta. Y por primera vez en años, esperé que también le trajera paz. Una semana después del juicio, la oficina se sentía más tranquila de lo habitual. El caos había pasado, los reporteros se habían ido, y por primera vez en meses, había espacio para respirar. Javier llamó suavemente a mi puerta y colocó una carpeta en mi escritorio. Nueva candidata para el resort de Carmel, dijo. Deberías ver esta personalmente. Abrí la carpeta, escaneando el currículum.
El nombre me detuvo, Clara Jiménez. No lo había oído en 12 años, pero me trajo de vuelta el olor a mármol pulido y perfume caro, el tipo de aire que hacía que la gente se olvidara de ser amable. Al final de la página, una nota, ex empleada de la familia Vega. Empleo terminado, 2013. Levanté la vista. ¿Estás seguro de que es la misma Clara? Javier asintió. Trabajó para la finca de tus padres en Newport. Supervisora de conserjería. Ha estado administrando una pequeña posada costera cerca de Monterey desde 2017. Dicen que ella es la razón por la que sigue en pie. Programa una entrevista, dije en voz baja. A la mañana siguiente, la sala de conferencias estaba en silencio cuando entró. Clara tenía ahora unos 40 años, el pelo más corto, la postura cautelosa. Se detuvo cerca de la silla y dudó, aferrando su bolso. No creo que me recuerde, señorita Vega. Sonreí débilmente. Sí, la recuerdo. Estaba en la escalera el día que mi madre la despidió. Sus ojos se abrieron de par en par y, por un momento, no pareció saber qué hacer con las manos. Yo. No pensé que nadie se hubiera dado cuenta. Me doy cuenta de todo lo que la gente cree que puede salirse con la suya, dije suavemente. Siéntese, por favor. Hablamos durante una hora. Habló de los años posteriores a su despido, lo difícil que había sido encontrar trabajo con una recomendación que nunca llegó, cómo limpió habitaciones de hotel para vivir mientras criaba a 2 hijos, cómo finalmente logró reconstruir, pieza por pieza. No se quejó. Contó la historia como alguien que recita patrones climáticos, de manera objetiva y exhausta. Escuché. No interrumpí. Recordaba la expresión de su rostro ese día de 2013, la humillación de que le dijeran que no era lo suficientemente refinada para el estándar Vega. En aquel entonces, yo tampoco había dicho una palabra. Cuando terminó, juntó las manos, esperando. ¿Puedo preguntar?, dijo en voz baja, por qué quería reunirse conmigo? Hay gerentes más jóvenes y con más experiencia. Porque sé lo que se siente al ser descartada, dije. Su labio tembló. Parpadeó rápidamente, como si intentara no llorar. No tiene que hacer esto por mí, señorita Vega. No lo estoy haciendo por usted, dije. Lo estoy haciendo porque nadie lo hizo por mí. Firmé los papeles, deslicé el contrato sobre la mesa. Esto no es caridad. Es justicia. Se quedó mirando la página por un largo segundo antes de tomar el bolígrafo. Su mano tembló mientras firmaba su nombre. Cuando levantó la vista, las lágrimas corrían por sus mejillas. Gracias, susurró. Agradézcase a usted misma, dije. Se lo ha ganado. Cuando se fue, Javier entró, cerrando la puerta detrás de él. Eso fue bien, dijo. Se merece el trabajo, respondí. Mi madre nunca vio su valor. Javier me estudió por un momento, luego bajó la voz. Hay algo más. No estaba seguro de si debía decírtelo, pero Ricardo está de vuelta en Newport. Se dice que no está bien. Me congelé. ¿Salud? Javier dudó. Física, tal vez mental. Definitivamente. Es diferente. La gente dice que apenas sale de casa. Me recliné en mi silla, mirando por la ventana. La ciudad brillaba bajo el sol de la tarde, un crudo contraste con la imagen gris que se formaba en mi mente, mi padre, sentado solo en esa mansión desmesurada, la que estaba llena de todo menos de calidez. Javier habló de nuevo, más suavemente esta vez. ¿Podría pedir verte? No respondí de inmediato. La idea de enfrentarlo de nuevo trajo un destello de algo que no podía nombrar, ira, lástima, tal vez ambas. Avísame si se pone en contacto, dije finalmente. Javier asintió, comenzó a irse, luego se dio la vuelta. ¿Sabes?, dijo, podrías alejarte ahora. Ya has ganado. Miré el contrato firmado de Clara, todavía sobre mi escritorio. Ganar no siempre es el objetivo, dije. A veces, se trata de arreglar las cosas que deberían haber estado bien desde el principio. Cuando se fue, caminé hacia la ventana. Las luces de la ciudad comenzaban a florecer bajo un cielo que se oscurecía. En algún lugar de la costa, el océano golpeaba los acantilados cerca de Carmel, implacable y constante,
el mismo ritmo que me había llevado hasta aquí. Afuera, el horizonte ardía en oro antes de desvanecerse en azul. Pude ver mi reflejo en el cristal, más vieja, más fuerte, y tal vez, finalmente lista para enfrentar el final del que había estado huyendo. Durante mucho tiempo, me quedé allí, viendo desaparecer la luz. La oficina detrás de mí se oscureció, el sonido de la ciudad disolviéndose en silencio. Entonces, susurré al cristal, casi como una promesa a mí misma, toda historia encuentra su ajuste de cuentas. Incluso la suya. Y en algún lugar lejano, mientras el último atardecer se hundía en el Pacífico, sentí que la marea comenzaba a cambiar. La niebla cubría el centro de Los Ángeles esa mañana, suave y silenciosa, desdibujando las cimas de los rascacielos fuera de mi ventana. Acababa de firmar un nuevo acuerdo de asociación cuando mi asistente entró, con un tono vacilante. Señorita Vega dijo, hay alguien aquí que quiere verla. Dice que es urgente. No levanté la vista del documento. Dile que le envíe un correo a Javier para una cita. Hizo una pausa. Es el señor Ricardo Vega. El bolígrafo se me escapó de la mano. Por un instante, el único sonido fue el débil zumbido de la ciudad afuera. Hazlo pasar, dije. La puerta se abrió un momento después y mi padre entró. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Su cabello plateado se había adelgazado, y el hombre que una vez dominaba las salas de juntas con su presencia ahora se apoyaba ligeramente en el marco de la puerta, como si no estuviera seguro de si pertenecía allí. Llevaba un sobre, amarillento en los bordes, y una foto enmarcada que no había visto en años, los cuatro, frente a la vieja casa de Newport, antes de que todo se rompiera. Por primera vez desde que había construido esta oficina, se sintió más pequeña. Carraspeó, el sonido áspero. Lo has hecho bien, dijo, mirando las paredes de cristal, la vista que se extendía por la ciudad. Mejor de lo que pensé que lo harías. No lo hice para demostrarte que estabas equivocado, dije en voz baja. Él soltó una risa sin humor. Entonces eres mejor persona que yo. Nos quedamos en silencio. Caminó hacia el escritorio, sus pasos lentos, casi inciertos. Supongo que debería empezar con lo que vine a decir, murmuró. Lo he perdido casi todo, ¿sabes? La compañía, los socios, incluso la casa. A la gente no le gustan los hombres que pierden la compostura en público. Levantó la vista, sus ojos nublados con algo entre el orgullo y la vergüenza. No solo ganaste en el tribunal, Isabella. Ganaste en todos los lugares que importaban. No perdí contra la jueza. Perdí contra ti. Sentí que algo se movía en mi pecho. Nunca se trató de ganar, papá. Asintió, pero sus hombros se hundieron. Quizás no para ti. Para mí, siempre lo fue. Colocó el sobre y la foto en el escritorio. No espero perdón. Ni siquiera lo merezco. Solo quería ver con mis propios ojos que estás bien. Lo estudié. La ira que solía surgir tan fácilmente no apareció esta vez. Solo había un dolor sordo, como el eco de algo que ya se había consumido. No solo estoy bien, dije suavemente. Aprendí a vivir sin permiso. Él sonrió débilmente, sus ojos brillando. A tu madre le hubiera encantado ver esto. Tú, aquí, así. Solía decir que tenías su terquedad. Pero creo que es algo más. Algo que nunca entendí. Caminó hacia la ventana, contemplando el horizonte, su reflejo débil en el cristal. Cuando tenía tu edad, pensaba que el poder era control. Que el respeto venía del miedo. Pero mirándote ahora. Sacudió la cabeza. Veo que estaba equivocado. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. El aire se sentía pesado, pero no hostil. Solo lleno de todas las palabras que nunca nos dijimos. Finalmente, se volvió hacia mí. Lo siento, Isabella. Por todo lo que dije. Por todo lo que no dije. Asentí una vez, no por perdón, sino por reconocimiento. Puedes dejar de cargarlo ahora, dije. Se acabó. Dejó escapar un aliento, tembloroso pero aliviado. Gracias, susurró. Mientras se dirigía a la puerta, se detuvo, echando un último vistazo a la oficina. Construiste algo hermoso, dijo. No pensé que viviría lo suficiente para verlo.
Espero que sepas que estoy orgulloso de ti. Las palabras aterrizaron en silencio, despojadas de actuación u orgullo. Solo la verdad, frágil y tardía. Se giró para irse, luego se detuvo de nuevo. Si tu madre pudiera ver esto, también estaría orgullosa. No pude responder. Solo lo vi caminar por el pasillo, su figura retrocediendo en el reflejo del cristal, más pequeña, más lenta, pero de alguna manera más ligera. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de él, me senté y miré la fotografía que había dejado. Estábamos sonriendo en ella. La mano de mi madre descansaba en mi hombro, la corbata de mi padre estaba torcida. La luz del sol en la foto era nítida y limpia, de una época en la que todavía creía en cosas inquebrantables. Afuera, la niebla se estaba disipando. La ciudad de abajo volvía a enfocarse. Hay finales que no necesitan lágrimas, solo silencio. Dos personas de pie en orillas opuestas del mismo río, viendo finalmente el reflejo del otro. Doblé la carta sin abrirla, la coloqué junto a la foto y susurré a la habitación vacía, adiós, papá. Luego, me volví hacia la ventana. El último vestigio de la bruma matutina se desvanecía en la luz. Pasó un año antes de que me diera cuenta de cuánto más ligero se sentía el aire. El ruido se había desvanecido, las demandas, los titulares, los susurros. Lo que quedaba era más silencioso, pero más fuerte. Como una marea que finalmente había encontrado su ritmo. El salón de baile del Ocean View Resort brillaba en tonos dorados esa noche. Unas cuerdas sonaban suavemente de fondo, el zumbido de la conversación mezclándose con el sonido de las olas afuera. La gala benéfica estaba en pleno apogeo, cada mesa iluminada por velas que parpadeaban contra el cristal. Esta era la primera vez que Vega Holdings organizaba algo propio. Un evento no para inversores, no por prestigio, sino con un propósito. Me paré en el escenario, mirando a los invitados. Esta noche comencé, mi voz se extendía fácilmente por el salón, celebramos a las mujeres que nos recuerdan que la resiliencia no pide permiso. La beca más allá de las apariencias financiará a mujeres emprendedoras a las que les dijeron que no eran suficientes, que fueron subestimadas, ignoradas o silenciadas. Los aplausos se elevaron, cálidos y genuinos. Mis ojos encontraron a Elena al lado del escenario. Estaba de pie con una carpeta, gestionando detalles de última hora, su postura relajada de una manera que nunca había visto antes. Sofía estaba a su lado, susurrando algo que la hizo reír. Clara, en la parte de atrás de la sala, dirigía al personal con la precisión de alguien que sabía cuánto costaba que volvieran a confiar en ti. Bajé del escenario, estrechando manos, posando para fotos, respondiendo a cumplidos educados. La energía era suave, casi serena. Una mujer de unos 60 años se acercó, cámara en mano. Señorita Vega dijo amablemente, ¿podría hacerme una foto con su familia? He oído que están aquí esta noche. Sonreí. Mi familia no está en la foto, dije. Está en las lecciones que tuve que aprender para llegar aquí. Pareció perpleja por un segundo, luego sonrió. Eso es hermoso. El flash de la cámara congeló el momento. Más tarde, mientras la noche se alargaba, Javier me encontró junto a la mesa de postres. Lo hiciste bien, dijo. A la gente le encanta el programa. ¿Y los donantes? Bueno, ya están hablando de expansión. Me alegro, dije. Es hora de que construyamos algo que sobreviva al ruido. Levantó su copa en un pequeño brindis. Por el silencio, entonces. Me reí suavemente. Por lo que viene después. Cuando la multitud disminuyó, salí a la terraza a tomar aire. El océano se extendía bajo el acantilado, negro e infinito, la luz de la luna tejiéndose en su superficie. Adentro, la música se suavizó en un número de jazz lento. Pude ver a mi madre a través del cristal, su mano descansando ligeramente en el brazo de Sofía. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala. Sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, pero pacífica. Le devolví el gesto con la cabeza. Clara apareció a mi lado unos minutos después, con una tableta. Perdón por interrumpir, dijo. Quería que viera esto antes de que salga el comunicado de prensa. Me la entregó. La pantalla mostraba el informe trimestral de Ocean View. Los números eran más altos de lo que nunca había visto.
Beneficios récord, dijo, sonriendo entre lágrimas. Lo logramos. Levanté la vista de la pantalla. No, dije suavemente. Tú lo lograste. Se secó los ojos rápidamente. Me diste una segunda oportunidad. Y tú la convertiste en un futuro, respondí. Río, avergonzada, y se deslizó de nuevo adentro, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella. Me quedé allí un rato más, escuchando las olas abajo. La luna colgaba baja sobre el horizonte, pálida y perfecta. En algún lugar adentro, las copas tintineaban y las risas se derramaban por la terraza, mezclándose con el sonido constante del mar. El perdón no reescribe lo que pasó. Simplemente evita que decida quién eres. Cuando los últimos invitados se fueron, el personal comenzó a limpiar las mesas. Caminé por el salón ahora vacío, el aroma a champán y aire salado persistiendo en la habitación. Mis tacones resonaban suavemente contra el mármol, como un ritmo que conocía de memoria. En la puerta, me giré una vez más. Las luces estaban tenues, solo unas pocas velas seguían ardiendo. Elena estaba de pie cerca de la parte de atrás, cerrando una carpeta. Levantó la vista, se encontró con mis ojos, y por primera vez en años, no había distancia en su mirada. Solo una tranquila comprensión. Movió los labios, las palabras apenas visibles, estoy orgullosa de ti. Asentí, sonriendo débilmente. Algunas heridas no se cierran con disculpas. Se cierran cuando dejas de esperar una. Afuera, el viento traía el aroma del océano. Me adentré en él, dejando que enredara mi cabello. La noche estaba en calma, el aire denso de sal y posibilidad. La luz de la luna brillaba en el agua como 1000 pequeños espejos. La observé durante mucho tiempo, sintiendo que el mundo se ralentizaba a mi alrededor. Detrás de mí, las luces del resort brillaban como linternas, guiando al pasado hacia su descanso. Susurré a las olas, finalmente estamos en paz. La marea subió, constante e imperturbable, como si hubiera sabido desde el principio que el perdón, como el océano, nunca pide permiso. Simplemente sigue volviendo. La costa azul brillaba bajo el cielo del atardecer, el mar doblándose y desdoblándose contra las rocas como tela de plata. El Rolls Royce Phantom se detuvo ante la gran entrada del Palacio de Convenciones de la Riviera. Los flashes estallaron, las cámaras se giraron hacia la puerta del coche y, por un momento, el mundo contuvo el aliento. Había pasado un año desde la gala. Un año desde que el mundo me había visto como la hija que regresó. Esta noche era diferente. La firma del contrato convertiría a Vega Holdings en una de las marcas hoteleras líderes en Europa. Esta vez, la multitud no buscaba escándalo, buscaba éxito. El conductor abrió la puerta. Mi tacón tocó primero la alfombra roja, deliberado y tranquilo. El aire zumbaba con el ritmo de los obturadores y los aplausos murmurados. Las luces ya no picaban, se sentían cálidas, casi acogedoras. Isabella Vega, gritó alguien desde la línea de prensa. De vuelta en Mónaco. Díganos, ¿cómo se siente regresar a donde todo comenzó? Sonreí ligeramente. Se siente como en casa. Esta vez, la multitud vitoreó, no por curiosidad, sino por aprobación. Ya no había conmoción, ni susurros sobre traición familiar. Solo reconocimiento. Caminé a lo largo de la alfombra mientras la banda tocaba suavemente adentro, mi vestido capturando la luz. Una joven reportera acercó su micrófono. Señorita Vega, muchos todavía recuerdan el momento del año pasado. La reunión, el silencio. ¿Todavía guarda resentimiento hacia su familia? Me detuve, lo justo para que las cámaras se enfocaran. No dije simplemente. Estoy demasiado ocupada viviendo. Una risa recorrió la prensa. No fue defensiva ni cruel. Fue comprensiva. La verdad no necesitaba actuación. Dentro, el espacio del evento brillaba con luz de cristal. Firmé el acuerdo final, la tinta fluyendo suave y constante. Siguieron los aplausos, los corchos de champán saltaron, y me quedé bajo el candelabro mientras los ejecutivos me estrechaban la mano, uno por uno. Mi rostro estaría en los titulares de mañana de nuevo, pero esta vez las palabras serían diferentes: éxito, liderazgo, independencia. Cuando todo terminó, salí, lejos del ruido.
La alfombra roja estaba casi vacía ahora, los fotógrafos pasando a su siguiente historia. Le dije a mi conductor que caminaría un poco y comencé a bajar por el paseo marítimo. El aire olía a sal y jazmín. Las luces de la ciudad parpadeaban sobre la superficie del Mediterráneo, suaves e infinitas. Mi reflejo me seguía en los escaparates de las tiendas y en los charcos de agua, más vieja ahora, más firme. Ya no huía de los fantasmas. Caminaba junto a ellos. En la distancia, la música flotaba desde una fiesta en una azotea. Sonaba a risa, a vida continuando sin necesidad de permiso. Sonreí ante la idea. El éxito nunca se trató de quien se daba cuenta. Se trataba de finalmente no necesitar que lo hicieran. Llegué al borde del puerto deportivo, donde los yates brillaban bajo la luz de la luna. Me detuve y me apoyé en la barandilla, el viento tirando de mechones de mi cabello a través de mi cara. El resplandor de los faros del Rolls Royce detrás de mí brillaba en el agua, convirtiendo cada ola en un espejo. Solían pensar que desaparecí. Pero solo me estaba preparando para regresar. Durante años, pensé que la venganza significaba hacerles sentir lo que yo sentí. Pero de pie allí, me di cuenta de la verdad. El éxito no se trata de hacer que nadie se arrepienta. Se trata de no necesitar nunca más su aprobación. Cerré los ojos, dejando que el océano llenara el silencio. La voz de mi padre, la carta de mi madre, los años de exilio y ruido, todo se plegó en el sonido de las olas. Se había acabado. No con fuegos artificiales, sino con paz. Cuando abrí los ojos, la luna colgaba baja y llena sobre el agua. Mi reflejo me devolvía la mirada. Sin ira, sin dolor. Solo calma. Una vez creyeron que la justicia tenía que ser ruidosa, que el valor provenía de ganar, que el respeto era algo que otros otorgaban. Pero de pie allí, en ese balcón de luz y mar, yo sabía la verdad. El respeto no es un privilegio. Es lo mínimo indispensable. Eché un último vistazo al horizonte antes de girarme hacia el coche que esperaba. La noche se sentía ingrávida, las luces de la ciudad brillaban en mi vestido como pequeñas estrellas indulgentes. Mientras subía al coche, un pensamiento surgió, claro, simple, inquebrantable. Ellos habían contado mi historia durante 12 años. Esta noche, la había terminado yo misma. Y a cualquiera que todavía guarde su silencio, que todavía espere ser visto, le diría esto: comparte tu historia de silencio. Porque a veces, el silencio habla más fuerte que la venganza.